De nuevo con usted aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión, este programa especial. Tenemos al presidente de FEDECámara con nosotros, Francisco Martínez, y Luis Olivero, economista. Qué mejor combinación para tratar los temas que nos preocupan a los venezolanos. Y viene la primera pregunta para ti. Bueno, tú después me ayudas con si quieres, o contestar o también hacer tu pregunta, como tú quieras, aquí al presidente de FEDECámara. Mira, se presentó... Contra uno, ¿no? Bueno, le preguntamos a él. Pero no importa, yo solito me basto, no hay ningún problema. Tú y yo le preguntamos a Pedro. O le empezamos a preguntar a Puede ser, me pongo a sí. hacer magia o algo. Mira, te quería preguntar que quitando la parte política, ¿de dónde dio toda la memoria y cuenta del 2016 el presidente, si fue en el tribunal, si en la asamblea? Analizando el contenido, fueron 5 horas de alocución. ¿Qué recogiste tú de todo esto y del decreto de emergencia? Si ha ayudado, si no ha ayudado, si han ayudado los motores, ¿qué es lo que está pasando ahorita en la economía? Sí, realmente yo creo que hay como que entre poco y tal vez mucho que recoger. Lo que pasa es que lo mucho que hay que recoger es más en la tendencia de una crítica que es preferible que se haga lo más constructivamente posible. Lo primero que hay que acotar es que es indispensable que se respete el marco constitucional y se restituya el equilibrio de poderes. Esa situación que existe hoy por hoy, donde el Ejecutivo no reconoce la Asamblea y la Asamblea a su vez dice que el presidente abandonó el cargo, realmente que esa retórica política, no sé qué rédito están buscando cada una de las partes, pero ¿cómo puedes tú establecer un diálogo donde tú partes de la destrucción o la eliminación del otro en vez del reconocimiento y del equilibrio y el balance de poderes? Yo creo que la responsabilidad obliga y llama a los poderes a realmente restituir el equilibrio de los poderes públicos en el país y no esa pugnacidad. Yo creo que eso es importante que nosotros como ciudadanos y como federación también se lo exijamos a todos los entes públicos del país. En función de lo demás, ya tendríamos que entrar punto por punto, pero el reconocimiento, por ejemplo, de la emergencia económica quiere decir que nadie lo niega, que existe una emergencia y una urgencia económica en el país, pero que por tercer, cuarto año consecutivo tú decretes una emergencia económica, quiere decir que no le has hecho la aplicación de los correctivos urgentes y necesarios que necesita la economía y que necesitas hacer cosas de manera diferente para hacer el abordaje estructural de los problemas del país, porque si no, el año 2018 tendremos otra vez una nueva emergencia económica con peores condiciones para los venezolanos y consecuencias para los venezolanos y en fin, seguiremos en esta retórica que no es el abordaje que necesita el país para solventar los problemas que tanto aquejan a todos los venezolanos. ¿Tu opinión, Luis? Mira, con respecto al decreto de emergencia económica y con respecto también al memoria y cuenta, yo lo comentaba, yo esperaba más del memoria y cuenta, por lo menos espero a un gobierno que por lo menos nos diga las cifras económicas, que empiece a darnos cifras económicas. Ya vamos para un año completo sin cifras económicas. Y si sumas el PIB, solamente tenemos el PIB hasta el tercer trimestre del 2015, balanza de pagos. Y son cosas que ustedes, los empresarios, necesitan para formular, por supuesto, claro, para más o menos tener en cuenta cuánto puedo yo tener estimaciones para inflación, para ventas, etcétera, etcétera. En segundo lugar, yo vi un presidente que como que se siente vencedor del año 2016, al creer que le fue muy bien en el año 2016, y si le fue muy bien, desde el punto de vista de que se mantiene en el poder y que pareciera que su salida desde ahorita se ve como un poco lejana. Oye, pero en la crisis que estamos viviendo es tan mala, el nivel de pobreza es tan grande, que yo creo que esa arrogancia de haber dicho que el 2016 vencimos, yo creo que es un poco complicado, ¿no? Luego súmale los anuncios económicos, que para mí no hubo ningún anuncio económico. El billete se prorroga hasta el 20 de febrero, pero le ganamos a las mafias. Oye, las mafias están muertas de la risa. Porque si, oye, las perseguiste en diciembre, pero prorrogaste hasta el 20 de febrero las tipas. En segundo lugar, el enemigo de la economía es Dollar Today. Seguimos con el tema de la guerra económica. El enemigo de la economía es la oligarquía y FEDECámara. Entonces yo veo a un presidente que se siente vencedor, que se está radicalizando, que cambia a su equipo, pero no trae precisamente a la gente conciliadora. Yo veo a un presidente que se está radicalizando y veo a un presidente que te lo comentaba también a ti, donde tenía unos pitchers que eran muy malos y trajo unos pitchers peores. Porque el que está de ministro de Finanzas, oye, ojalá, yo rezo todos los días, entre otras cosas, para que el ministro de Finanzas tome decisiones y el gobierno se las aplauda. Pero pareciera que Ramón Lobo no va a hacer eso. Entonces al final... No, y eso lo pone de espalda al país también. Yo pondría en ese gabinete a Miguel Pérez Abad, porque el año pasado él sí logró bajar la brecha entre el dólar negro por eso y el lo otro. sacan.
Y por eso es que lo sacan. Sí, lo sacan y lo ponen en una banca, ahora lo ponen creo que en un banco, en algo, pero al final no tiene un papel preponderante. Y al final son las mismas decisiones de siempre, la misma crisis, cada día somos más pobres, cada día la inflación se está retroalimentando y el Producto Interno Bruto está cayendo. Veo la línea que vas, estoy muy de acuerdo contigo, que es el diálogo, y si hay que hablar con el diablo, hay que hablar con el diablo o con Dios, pero yo creo que hay que dialogar. Los juegos están trancados. Vemos que los facilitadores están llegando al país nuevamente, debe haber algún tipo de... Pero eso es el diálogo político, porque nosotros el que decimos el diálogo social tripartito, que es un convenio, los acuerdos firmados por el gobierno venezolano con la Organización Internacional de Trabajo, y es un mandato de que exista de forma permanente un diálogo tripartito entre los sindicatos, los empleadores y el gobierno nacional para todo lo que tiene que ver, lo que rige la materia de los factores productivos de un país. ¿Qué exige la OIT? No, esos son convenios. El gobierno nacional tiene que garantizar la existencia de una plataforma de diálogo social tripartito. Si no existe eso, pueden haber todos los CENEP que les dé la gana. Pueden hablar con todos los empresarios, que es válido que se hable con todos los empresarios en todas las dinámicas que tú quieras. Pero en el momento de lograr acuerdos y consensos importantes para el país, se tiene que hacer en el ámbito tripartito, donde los sindicatos tienen que decir lo suyo, los empleadores tenemos que decir y defender lo nuestro también, y por supuesto el gran coordinador, el gran promotor de las iniciativas que se emprendan para promover la producción de bienes y servicios, evidentemente tiene que ser bajo la tutela, el control y la promoción y el impulso que le da un presidente de la República o un poder ejecutivo. Ahora, tú también decías de que el juego estaba trancado, de que no se reconocía el presidente de un lado, ni en el diálogo político. En el diálogo político. Y en el diálogo del tripartito también está trancado porque el gobierno nacional no promueve ese diálogo tripartito. Entonces hay una tranca completa en todo el diálogo nacional. Solamente no lo promueve, disculpa que me meta, es que te acusa a ti de buena parte de la crisis económica. Por supuesto. Entonces, oye, si yo quiero dialogar con Pedro, pero Pedro, tú me estás a mí generando pérdidas económicas, ya va, esa no es la manera de empezar un diálogo. Así es. La manera de empezar un diálogo es reconocerte a ti, reconocer la importancia como sector privado, tienen ustedes, que es importantísimo en cualquier economía del mundo, porque además quiero generar bienestar y necesito un sector privado fuerte, cosa que choca contra la ideología marxista que no reconoce al sector privado como algo importante, pero más allá de eso es, si tú eres sector privado importante, yo tengo que generarte incentivos y tratarte bien, y respetar la institucionalidad. Y no permitir que tú hagas lo que te dé la gana, porque eso es parte también de la responsabilidad pero del no ir gobierno contra ti, no ir contra ti. Ahora, sobre ese diálogo político, dejando de un lado la OIT y el diálogo tripartito, tú hablas del juego trancado, y yo estoy de acuerdo, es un dominó trancado, porque no se reconocen. ¿Tú crees que hay que insistir en ese diálogo o hay alguna otra salida que para el país? Pero yo no veo otra. La única salida la va a dar el diálogo. Ahora, la gran responsabilidad y el gran reto que tiene los factores políticos de este país es cuándo quieres dialogar. Después de una conmoción o antes de una conmoción para evitar eso. Y por el rumbo que vamos, la no toma de decisiones en el plano económico por falta de voluntad política cada vez te acerca más a situaciones anárquicas, indeseables, que no solamente van a afectar a los ciudadanos, van a afectar a los empresarios y por ende va a afectar al gobierno nacional también. Y eso es un gran reto que tienen los factores productivos, porque pareciera que ahorita es un diálogo de sordos y de mudos. Y lo peor es que creen que tienen la razón y la única salida que hay es la eliminación del contrario, y más bien por el contrario, los diálogos son para establecer consensos, para responsabilizarse, para ir en función de una decisión tomada a partir de un consenso. Tú, con respecto a la MUD y la participación en las mesas y el gobierno, porque ahí se plantearon algunos proyectos. Tengo entendido que Francisco Rodríguez hizo un planteamiento, que es lo que dice todo el mundo. Cada vez que yo entrevisto a cualquiera que le dice unificación cambiaria, ¿qué tal la inflación? Muy conocida. Sí, dale autonomía al Banco Central. Pero ¿tú crees que a través de esa mesa no hay que insistir más en la economía? ¿Qué resultados se podrían tener ahí? Mira, yo creo que si tú no resuelves el problema político en Venezuela, es complicado ir al tema económico. Yo me puedo sentar como figura política en la MUD, pero si yo no resuelvo contigo el tema político, imagínate tú cómo la MUD le va a decir al gobierno, por ejemplo, dale autonomía al Banco Central. Dame las cifras macroeconómicas. Si tú no me estás dando a mí reconocimiento político, si tú no estás cumpliendo con los puntos con respecto al diálogo en materia económica, en materia política, ¿cómo yo, MUD, te voy a exigir a ti o voy a lograr de ti cifras, por ejemplo, cifras macroeconómicas? Que es algo realmente increíble. Ojo, en la MUD,
tocó algunos temas, por ejemplo, que dejen entrar medicina. Una cosa, imagínense ustedes, que dejen entrar medicinas al país. Algo que es normal. Oye, algo que es necesario, algo que es, oye, de vida o muerte para miles de personas. Y el gobierno no dio respuesta. Entonces, y eso tendría que estar inclusive fuera de la mesa de diálogo. eso no se puede dialogar, porque eso es algo... Mira, yo estoy de acuerdo con el diálogo y me parece el diálogo una maravilla, pero si yo dialogo contigo, llegamos a acuerdos y tú no cumples, si solamente cumplo yo, ahí empezamos mal. Sí. Pero adicionalmente, tú tienes que ceder algo. Y aquí la gran pregunta es, ¿qué está cediendo el gobierno en los diálogos? Yo no he visto que cedan nada. Mira, vamos a la participación de nuestros amigos televidentes. Tenemos unas preguntas aquí. Esta no es touchscreen. Y un saludo a Derek Blanco, que siempre nos manda saludos aquí. Vamos a ver si lo hacemos touchscreen. Vamos, para arriba, para abajo. Nada, ¿ves? Mira, ahí. Vamos a una pregunta. Jesús Hidalgo dice, con todo y pensar, la apertura de las casas de cambio fronteriza el negocio dorado, pero eso es más que todo un comentario. Jesús Latouche, de acuerdo contigo en que la solución es dejar la tasa de dólar a libre mercado, pero eso no existe con Dollar Today, eso no es libre mercado, por favor, el economista. Mira, Dollar Today no es libre mercado porque, primero, no conocemos exactamente, la formación de precios no es limpia, no hay libertad cambiaria ahí en el Dollar Today. El mismo señor de Dollar Today, los mismos gente de Dollar Today, lo que dice es que llaman a varias casas de cambio, llegan a un precio y entonces ellos colocan ese precio. El mercado es que usted que me está viendo, ustedes que me están viendo, Francisco, Pedro y yo, podamos ir cuando nos dé la gana a un sitio a comprar los dólares o a vender nuestros dólares y que nadie nos penalice ni nada y que podamos ver en tiempo real cómo se mueve el precio. Eso es libertad cambiaria. ¿Eso es Dollar Today? Eso no es Dollar Today. Una pregunta, si tú vas a una de estas casas de cambio, ¿tú venderías tus dólares a 700 bolívares por dólar si tienes la oportunidad y el mercado alguien te lo compra en 3.000? Pedro, pregúntale eso al gobierno, no a Francisco. Francisco no es el que los puso. Además, eso es ningún ciudadano. Te salió defensor. Ningún ciudadano en su sano juicio puede hacer eso, por Dios. La gente siempre busca las mejores condiciones que le favorezcan y que le generen mayor valor agregado. Y para eso está precisamente el mercado. Claro. El mercado está para que en esa relación bonita de competencia, de productividad, se encuentren todos los agentes y que le den el mejor servicio al mejor precio y a la mejor calidad a todos los consumidores. De eso se trata el mercado. Disculpa, un momentito. Rapidito, te voy a pausa. Busque usted en qué país del mundo hay casas de cambio en la frontera que dictan la tasa de cambio de ese país. Si usted lo consigue, señor, escríbanos a los 3 Twitter de nosotros y nosotros le vamos a hacer publicidad. Es que en este momento uno de los facilitadores que parece un actor político muy importante en el país ha sido la Iglesia. La homilía de Monseñor López Castillo en Barquisimeto a mí me impresionó, fue muy fuerte, pero también viene en paralelo con lo que pide la Iglesia, el episcopado, y lo que piden son 4 puntos. Uno, lo que hablamos ahorita, que yo le hubiera sacado esa negociación, que es abrir esos canales humanitarios. Pero hay 3 puntos. Ellos lo que dicen, bueno, ¿cómo es el mecanismo que dicen ustedes de parte del gobierno para destrancar esto de la Asamblea Nacional? Porque usted dice una cosa y dice la otra, se incorporan, que es esta Junta Directiva, entonces van a estar en el cuento de Gallo Pelón. Lo otro, un calendario electoral y un mecanismo también para liberar presos políticos. ¿Qué opinión te merece esta posición de la Iglesia en este momento? ¿Pasan de facilitadores a algún tipo de una manera más activa de actuar? ¿Es importante para este momento? Yo creo que el documento de la Conferencia Episcopal, como ciudadano venezolano, es difícil no poder estar de acuerdo. Yo creo que todos los ciudadanos venezolanos le estamos pidiendo al país político que por favor se pongan de acuerdo. Mientras no exista la voluntad política en el equilibrio de los poderes, va a ser difícil que los venezolanos podamos realmente encontrarle la solución y el camino a hacer cosas diferentes. Incluso si hay que tenderle puente al gobierno nacional para que salga de esa trampa ideológica que no le permite gobernar, porque no le permite escuchar al contrario, porque los radicales de ambas bandas no se quieren escuchar, sino se quieren destruir, y en el medio la mayoría de los ciudadanos. Yo creo que eso nadie lo quiere, y yo creo que en ese momento un documento que guía bastante bien y que está bien configurado y bien estructurado como el de la Conferencia Episcopal, creo que debe ser escuchado por todas las partes. ¿Tu opinión? Mira, de las instituciones mejor valoradas en Venezuela obviamente está la Iglesia. Y lo que bien dice Francisco, pero yo creo que el mejor bálsamo que podemos tener en Venezuela son elecciones. Mira, hay un calendario electoral que no lo conocemos.
tuvo que haber habido elecciones en el año 2016, sobre todo de lo que era gobernadores. Ya pasaron 15 días de enero, no tenemos todavía cuándo van a ser las elecciones de gobernadores. Y hablando con el rector Rendón hoy, dice son 5 meses y medio para montar una elección, o sea que imagínate. Que además parece bastante tiempo, pero bueno, si son cinco meses y medio, si empiezan a montarlas hoy, tenemos elecciones a finales de junio. Aquí la pregunta es, bueno, el gobierno está en una de dialogar para mejorar el país, para ir a generar bienestar, o está en una de dialogar para seguir corriendo la arruga y llegar al año 2018 sin que haya elecciones? Porque al gobierno le fascinaron las elecciones hasta más o menos el año pasado. Ya después que pierden la asamblea, como que al gobierno ya no le gustó más las elecciones. Y eso es grave. Aquí hay un problema muy importante en Venezuela, que es el respeto a las instituciones. Y una institución que se está irrespetando es el tema electoral. Necesitamos votar, necesitamos contarnos, pero adicionalmente ese bálsamo nos va a permitir sentarnos a dialogar ya con esos resultados. A mí me preocupa mucho que no tengamos esa fecha y que el gobierno quiera bypasearlas y llegar al año 2018 sin elección. E igualmente hay que tomar las decisiones urgentes y necesarias en el plano económico que van en paralelo con esto. Entonces, es que yo puedo caminar y comer chicle, o sea, yo puedo llamar a elecciones y puedo liberar el control de cambio. La situación se va a ir corriendo a lo largo del tiempo y los venezolanos sufriendo las consecuencias. Puedo privatizar, puedo mejorar la economía, puedo hacer muchas cosas. En cuanto a la MUD, la Mesa de Unidad Democrática, el año pasado hicieron algunas autocríticas y fue notorio, se reunieron con industria, con Secomercio y contigo para ver cómo podían participar más. Ya se habla más formalmente, Chubo Torrealba, que ha estado aquí, un saludo para él, creo que tiene una posición muy difícil a quien apoyo, porque él no es ninguno de esos partidos y simplemente está no, y que recibe, esos niñitos malcriados en un corral. Recibe golpes de adentro y de afuera, entonces hay que felicitarlo por esa paciencia. Y él va para eso, le dicen de todo, yo lo felicito y todo nuestro apoyo para él y sobre todo yo en ese diálogo. Pero dice que va a reestructurar ahora, para el 23 de enero anunció que va a hacer los anuncios y que van a ampliarlo. ¿De alguna manera te han contactado? ¿Crees que Fede Cámaras, con industria, con comercio, los trabajadores, los gremios, todos estén representados? ¿No hay un momento que todos formamos parte de este país, que podamos estar representados, y también el gobierno que nos tome en cuenta? ¿Por qué no? Bueno, siempre hay canales de comunicación, a veces un poquito más abiertos, otras veces un poquito más cerrados por la misma dinámica que muchas veces no te permite realmente encontrar los espacios y los tiempos, ¿no? De hecho, el día de hoy tuvimos una amena conversación porque estuvimos en un foro invitados por los estudiantes del decanato de la Escuela de Comunicación, en un foro con Chubo Torrealba, y evidentemente tuvimos oportunidad de conversar y estamos plenamente de acuerdo en cosas que hay que hacer. Más bien, lo que sí está sucediendo en este momento es que hay un movimiento de la sociedad civil que está realmente sentado discutiendo para fijarle una posición como sociedad civil, donde estén todos los sectores y factores que convergen en la sociedad venezolana, para realmente exigirle al país político, a todos los sectores, en todos los niveles del Estado, para que realmente hagan lo que tienen que hacer y lo que estamos esperando nosotros los venezolanos. Y yo creo que ahí pueden salir cosas bien interesantes, porque la sociedad civil se tiene que manifestar para exigirle a todos los políticos electos por la voluntad del pueblo, para que realmente cumplan con la responsabilidad para lo cual fueron elegidos. Okay, a ti te voy a cambiar la pregunta porque quiero hablar sobre el tema de la hiperinflación. A lo mejor en términos académicos no estamos en hiperinflación, pero sí estamos en una depresión económica, o por lo menos una depresión del bolsillo. Pero ¿cómo nos podemos manejar y cómo se puede atacar esta hiperinflación que todos los días el venezolano va con sus billeticos y por más que te den aumento de salario no te alcanza? A ver, primero hay que tener presente que el causante de la inflación en Venezuela no es este señor que está aquí ni el gremio que él representa, ¿okay? El causante de la inflación en Venezuela tiene un solo nombre y es el gobierno nacional con sus desacertadas políticas económicas. ¿Qué hay que hacer? Primero, investiguemos cuál es el plan de política antiinflacionaria del gobierno. No lo hay. Por lo menos yo no lo conozco. No hay política antiinflacionaria. ¿Cuál es la política del gobierno? Una política fiscal donde mis gastos son mayores que mis ingresos y yo tengo una sola manera de financiar ese déficit fiscal. ¿Cómo es? Llamar al Banco Central. Esto es como poniéndolo como una comiquita para que imprima platica y yo financiar eso. Ese dinero que yo estoy imprimiendo sale corriendo a los poquitos bienes que hay en la economía, me genera inflación. Ahí tenemos una explicación bastante sencillita de cómo está pasando la cosa. ¿Qué debo hacer yo como gobierno?
gobierno. Primero, no culpar a este señor, sino sentarnos con este señor a decir, produzca más. Yo coincidí con algunos de ellos en un foro hace bastante tiempo y el discurso de todos ellos era, yo quiero trabajar por el país. Y lo primero que yo dije es, aquí está con Industria, con Secomercio, Fede Cámaras, todos diciendo que quieren trabajar por el país, pero tienen un solo problema, y es que el gobierno me desincentiva las oportunidades, me quita oportunidades y me persigue. Déjenlos trabajar para que haya más bienes y servicios. Y por otro lado, tu gobierno disminuye tus gastos. Piensa en algo que yo sé que en el marxismo muy perseguido, que es privatizar. Disminuye tus gastos, privatiza. Agroisleña, o sea, ¿de qué nos sirvió Agropatria? ¿De qué les sirve a ustedes Agropatria? Al contrario, es un problema. ¿De qué han servido las cementeras, las cafeteras, las azucareras en manos del gobierno? Empieza con un problema fiscal, resuelve tu problema fiscal. En paralelo, resuelve tu problema cambiario, y no es colocando casas de cambio solamente en Cúcuta. Y adicionalmente, preséntale al país un programa coherente. Con eso vas a bajar la inflación, no con este desastre haciendo lo mismo siempre. Incentiva la producción de los hechos en Venezuela. Incentiva la producción. Habla con estos señores que son los que saben producir y dile qué necesitan. No los persigas porque no estás logrando nada. Ok, tributos y finanzas, Raúl Hilarias, @Raúl. Excelente programa de entrevista, presidente Fede Cámara, respecto a la propiedad privada y libertades económicas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ese es uno de los factores fundamentales de generación de confianza. Mientras el gobierno nacional no respete la propiedad privada, siga criminalizando la actividad empresarial, realmente no va a generar la confianza tan anhelada y por sobre todo tan esperada, porque urge el restablecimiento de la confianza en este momento. Tenemos una pregunta en Twitter muy bonita, Carmen Jorge, gracias por escribirnos con todo este Pensini, con este juego trancado. ¿Cuál sería la estrategia para los que no nos vamos del país, Luis Olivero? Mira, que aquí somos 3 personas que estamos apostando por Venezuela. Aunque mi esposa no me está viendo y me junto está... con Carmen también, ya somos 4. Carmencita también está, pues ya somos 4 y aquí hay muchos más. No, y aquí muchos hay 20 más. Que 20 más. Aquí. Mira, lo primero es seguir trabajando por Venezuela, o sea, querer en Venezuela hacer las cosas bien. En mi caso, enseñarle a mi hija todos los días que lo que estamos viviendo no es normal y que las cosas que estamos viviendo están mal hechas y que hay que trabajar. ¿Qué edad tiene tu hija? 4 años. ¿Y entiende? Pero, mira, el otro día se puso a jugar a hacer con unos legos una cola. Y a mí me entró en pánico. La mamá no está oyendo porque creo que están ahorita en una fiesta, pero eso me entró en pánico. No te va a oír seguro. Ojalá que no. Pero estaba haciendo una cola y me dio mucho pánico porque ella está viendo que eso es normal. Y esa no es la Venezuela que nosotros conocimos cuando éramos chamos. Ni es la Venezuela, ni es el país normal de cualquier parte del mundo. Entonces, es darle educación a nuestros chamos, es darle educación a la gente que entienda que esto no puede ser normal, que una bolsa de comida, por ejemplo, no te saca de la pobreza, sino que te genera dependencia. Es resistir, es querer más a nuestro país, es trabajar de la mejor manera posible en las actividades de nosotros. Yo soy economista, pero también doy clases y trato de dar lo mejor posible de mí para que esa gente salga lo mejor preparada posible y entender que las crisis pasan, que las oportunidades están, pero entender que esto no es normal ni está bien y que tenemos que apuntar a una mejor Venezuela. Escuchando, Luis, me acabo de ir a la infancia, ¿no? Que nosotros venimos de la Venezuela, yo vengo de una familia muy numerosa y tú lo sabes, somos 10 hermanos y yo me acuerdo cuando íbamos con mi mamá al supermercado y nosotros agarramos 3 carritos para poder hacer la compra del mercado de 15 días para alimentar todo un ejército. De hecho, la casa de mi mamá se llama La Tropa. Te puedes imaginar que ella tenía que hacer las compras para una tropa. Yo no me imagino a mi mamá criando a 10 hijos haciendo colas como las que tiene que hacer en este momento. Y te felicito y tu gran, extraordinaria madre criar a 10 de ustedes y que salieron, bueno, por lo menos presidente de Fede Cámara y todo, es una maravilla. Pedro, así que bueno, te felicito. Mira, tú tienes una hija chiquita, aparte de tus 3 hijos grandes. Sí, ¿cuál es tu principal preocupación sobre tus hijos? Ya uno está en Buenos Aires, pero sí, otros están aquí. La principal preocupación que tenemos con todos nuestros hijos es no encontrar el argumento necesario para exigirles y pedirles que el futuro está aquí en Venezuela. Yo también me acuerdo en la época cuando yo fui a la universidad y mi papá fue de los ejemplos de la Venezuela esa que sí era factible, cuando un hombre que con su sueldo de trabajo, que trabajaba para una buena empresa, pudo criar y educar dignamente a sus hijos. Incluso les daba la oportunidad de enviarlos al extranjero, con una sola condición, que decía, usted va
estudia en el extranjero y se viene nuevamente en Venezuela a echarle pichón a este país. Y así eran las becas Maricaya Ayacucho, te daban en este momento. Te daban la beca, pero tenías que trabajar aquí después. Por supuesto, te ayudaba, pero tenías que venir para acá porque si no, no te ayudaba. Pero todos queríamos venir, porque aquí se hacía más dinero que en cualquier parte del mundo, o te rendía, y creo que todavía. Y la pasabas bien, pero es que tú hablabas de eso, es el país de las oportunidades, y Venezuela está perdiendo casi una generación porque está saliendo corriendo. En primer lugar, por inseguridad. El gobierno lo ha hecho tan mal en la economía como en la inseguridad. Yo no sé en cuál le ha ido peor. Pero mira, es tratar de venderle a esa generación que este es un país que era un país de oportunidades, claro, y que todos las tuvimos. Yo vengo de un hogar no precisamente de mucho dinero y tuvimos oportunidad de estudiar y tuvimos oportunidad de trabajar y uno conseguía las cosas ahorrando y trabajando. La inflación era un problema, nunca como el actual. Solamente piensa que hubiera sido de tu familia en la situación actual con 10 hijos buscando harina para hacerle las arepas o buscando pañales. Sí. Mira, me tengo que despedir de ustedes porque tengo que ir a una pausa. Voy a terminar con Argenis Utreta, que dice: excelente. Es poco para calificar el programa de hoy. 2 invitados de altura con mucha pericia en el tema y gran ponderación. Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Francisco. Muchos éxitos. Y bueno, las bendiciones para sus familias y la de todos ustedes. Ya regresamos con más. Con Toy Pensini por Globovisión.